El Señor les bendiga, bienvenidos a una emisión más de Siempre en Triunfo en Cristo Jesús. Una vez más, es un placer hablar a través de estos medios de la palabra del Señor. El tema que hoy nos lleva es la importancia de servir, para lo cual le invito a que abra sus escrituras en Eclesiastés, capítulo 9, verso 10. Eclesiastés, capítulo 9, verso 10. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Seguramente que hoy día hay mucha gente que está postrada y que piensa, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Seguramente que hoy día hay gente que está privada de su libertad y piensa, hubiera hecho las cosas así, o hubiera hecho de esta manera. Sin embargo, pues ya no es posible. Pero usted, yo, que estamos libres, estamos con la libertad, con la facultad, con la posibilidad de hacer lo que indica la palabra del Señor. Una vez más leemos: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque del Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El contexto de esta escritura, hermanos, nos habla de la necesidad de vivir en plenitud. Hay gente que no es feliz porque está en el trabajo equivocado. Hay gente que no es feliz porque no hace lo que Dios le está demandando de su vida. Este texto culmina diciendo: todo lo que te viniere a la mano hacer, hazlo. Dice un dicho popular que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y aunque es un dicho popular, no contrasta del pensamiento bíblico. No contrasta del pensamiento bíblico. Y déjeme decirle una cosa: no contrasta del concepto bíblico, porque una persona que no vive sirviendo no puede ser feliz. Las obras son una señal de la fe en Cristo Jesús. Le invito a que abra su escritura en Santiago capítulo 2, verso 14 a el 18. Santiago 2, verso 14 a el 18. Dice: hermanos míos, ¿de qué os aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais para las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe sin obras, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tremenda palabra de Santiago. Y es que a veces somos muy dados a decir el clásico: Dios te bendiga. No, ya a veces ni eso, a veces Dios te bendiga, o diga. Y se hace como un formato prediseñado, un formato desgastado, pero no es verdaderamente el sentir de decir Dios te bendiga. Y cuando decimos con todo el corazón Dios te bendiga, es porque estamos dispuestos a nosotros bendecir, nosotros sacar de nuestras economías y bendecir, nosotros sacar de nuestra despensa y bendecir. Jesús les dijo a los discípulos, porque en cierto momento cuando estaba Jesús predicando, la gente tenía hambre y los discípulos dijeron: Señor, despídelos, es necesario que vayan a los pueblos cercanos para que consigan víveres, que consigan de comer. Jesús les dijo: vosotros dadles de comer. El Señor Jesucristo les dijo: denles ustedes. Y es lo que le dice hoy a la iglesia: ustedes denles. Hermano, es que yo soy salvo por la gracia y no por obras. Y hasta lo recitan, porque hay gente que se sabe la Biblia al revés y al derecho. Y sí, Efesios 2, capítulo 2, verso 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros,
pues es don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Sí, sí es cierto eso. Nada más que la cita que nos llevó anteriormente, Santiago, capítulo 2, en el verso 17, dice, y si alguno de vosotros les dice, verso 16, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, en sí misma es muerta. La fe sin obras es muerta. Las obras son señal de que Dios está en nosotros. No puede una persona decir yo amo a Dios y aborrecer a su hermano. No puede una persona decir yo amo a Dios pero no interesarse por la necesidad de los hermanos. Primera de Juan capítulo 3, verso 17 al 18, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dicho de otra manera, de lengua me como un taco. Dice que tenemos que amar de corazón y en verdad, no de lenguas, no de lengua ni de palabra, sino de hecho y de verdad. Proverbios capítulo 3, verso 27 y 28 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Entendido que a veces no hay la posibilidad y a veces se va de nuestra mano poder ayudar a todo el mundo, pero fíjese lo que dice este proverbio, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres la posibilidad para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Y si nos vamos a Eclesiastés, es un poco más contundente, o mucho más contundente. Eclesiastés capítulo 11, verso 2, dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá mañana. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Dicho de otra manera, hermanos, no hay nadie tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no pueda necesitar. O como dicen por ahí, hoy por ti, mañana por mí. Hoy es un buen tiempo de mostrar lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús. Que seamos cristianos de hechos, no de palabras. Hoy es un buen tiempo para mostrar el amor de Dios a través de la caridad. Hoy, cuando usted come 3, 4 veces al día, hay gente que solamente da una comida al día, si acaso, y hay gente que ni para eso le alcanza. Las buenas obras son señal de obediencia a Dios. Romanos capítulo 12, verso 6, acompáñenme, dice la palabra del Señor, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, úsese en servir. O el que enseña, úsese en la enseñanza. El que exhorta, úsese en la exhortación. El que reparte, úsese con liberalidad. El que preside, úsese con solicitud. El que hace misericordia, úsese con alegría. No seamos como el chavo del 8 que todo yo, y renegando. Así Dios no se agrada. Úsese, dice la palabra, las buenas obras son señal de obediencia a Dios. Este texto en Romanos capítulo 12, verso 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese. Tenemos que usar esos dones que Dios nos ha dado y tenemos que usarlos para la honra y para la gloria de su nombre. Úsese. Esta semana miraba en redes sociales de un niño
que quería llevarle serenata a su mamá, pero no tenía dinero, pues es un niño, y lo que tenía lo usó. Le dijo a los mariachis que lo único que tenía para pagar eran unas canicas, y eso conmovió a la mamá. El niño se desprendió de unas canicas, del valor más grande para un niño, sus canicas, y se las dio al mariachi. No sé si se las regresarían. Yo, si hubiera sido el mariachi, sí se las regreso después de la serenata. Pero el niño usó esas canicas para mostrar su amor a su madre. Usted, hermano, use lo que tenga a la mano para agradar al Señor. Las buenas obras definen cuál será el trato que el Señor nos dará al estar en su presencia. La Escritura dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, las obras definirán el trato que el Señor nos dará al estar en su presencia. Mateo capítulo 25, verso 42 a el 45. Dice la palabra del Señor: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. Y la Escritura sigue diciendo en el 46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Las buenas obras definen cuál será el trato que el Señor nos dará al estar en su presencia. ¿Buenas obras? ¿Buenas obras? No se quede con la intención. La cita que este día nos lleva en Eclesiastés capítulo 9, verso 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. El Señor no nos pide más de lo que podamos hacer. Hazlo según tus fuerzas. No se quede con la intención. Dice: porque en la sepultura, en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Mi amado hermano, no se quede con las ganas de bendecir a alguna familia, a alguna persona. No se quede con las ganas. Es la única vida que tenemos. Y sobre esto, que hagamos o que no hagamos, es de lo que le daremos al Señor cuenta algún día. El Señor le bendiga. Te viene un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi.